que íbamos a viajar por el mundo de una manera muy particular y esa que nos gusta, porque lo lindo que tienen las colectividades es que estando donde están te pueden hacer viajar en el mundo. Quiero decir, aquí en la Argentina hay muchas colectividades extranjeras y hoy vamos a conocer, y este va a ser el puntapié inicial de nuestro recorrido por nuestro país. Es una manera diferente de viajar. Y por eso, muy amablemente, se suma esta tarde el presidente de la Fundación Argentino-Búlgara, Gerardo Luka Samailov. Gerardo, buenas tardes. Emilio y Juano, te saludamos. Bienvenido a Tragalaxia. ¿Cómo te va? Hola, Emilio y Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bienvenido. Gerardo, un placer conocerte. Gracias por sumarte a esta tarde. Vos además sos vicepresidente de la Federación Argentina de Colectividades, entonces con vos podemos ampliar un poco más este panorama. ¿Es así como como me animé a presentarlo? ¿Es como dentro de tu propio país viajar por el mundo? Es así como vos lo presentás y como lo mencionás. Es viajar por el mundo, conociendo costumbres, formas de vida de cada país o región, y teniendo en cuenta además que soy vicepresidente de la Federación Argentina de Colectividades, uno tiene la posibilidad de encontrarse con las distintas costumbres y tradiciones de cada uno de los países de los 5 continentes. Qué bárbaro, qué bárbaro. Quiero decirte que yo vengo de una historia familiar donde mi abuelo es un gran viajero. Él me decía y me marcaba una diferencia. Me hacía algo así como nunca turista, siempre viajero. Era la frase que me acuñó. Después se la escuché a un cocinero también muy reconocido y muy famoso. Pero hay como una diferencia. Y uno en ese sentirse viajero y acercándose a las distintas colectividades, ya vamos a ir directamente a Bulgaria, pero quiero aprovecharte, Gerardo, porque con vos, ya que hoy aparte nosotros iniciamos este camino de recorrida de colectividades por nuestro país, es interesante poder tener tu voz para poder entender que a lo largo y a lo ancho de nuestro país existen una infinidad de colectividades del mundo realmente afincadas ya con las propias culturas todavía cientos y cientos de años a cuestas traídas hacia estas tierras. Exacto, en este país tan joven se han asentado gran variedad de colectividades de los 5 continentes, que tuvieron distintos procesos en la época del país. Ajá. Desde las 3 leyes que tuvimos de migración, la primera de la ley Avellaneda, la segunda durante el gobierno militar de 1981 y la última del presidente Kirchner del año 2003-2004. Estas leyes dieron la apertura para el ingreso de distintas colectividades, de los extranjeros, para que se hicieran habitantes de Argentina, ciudadanos, y pudieran compartir con nosotros esta apertura que da la Argentina en la posibilidad de vivir aquí y desarrollar sus actividades, su familia. Qué bárbaro. Su estilo de vida. Bueno, Gerardo, no es menor, estamos hace un rato con Juano, a quien también incorpora la charla, recordando, se cumplen 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, es uno de los últimos entonces facilitadores de una comodidad mayor, porque parece mentira, ¿no, Gerardo? Que uno, imaginando un poco la historia de la humanidad, sabiendo que evidentemente tenemos como una cultura nómada, casi todos en sí. Esto de imaginarnos o pensarnos como ciudadanos del mundo completo, cuando se habla, viste, siempre del cuidado del planeta, de tener una perspectiva global, se hace muy difícil si las fronteras se hacen densas para cruzarlas, entendiendo, ¿no?, las diferentes culturas, pero conociendo un poco las costumbres o las ideas y la manera del argentino promedio, tampoco es muy difícil entender que es una persona muy, muy abierta, digo, a eso, ¿no? A poder mixturar un poco lo que viene de afuera también y hacer lo propio. Y de hecho también tenemos una cultura, y últimamente bajo los últimos sucesos que han sucedido, valga la redundancia, de mucha emigración del país donde pretendemos siempre que se nos reciba bien. Así es. Bueno, esta ley de la que hablábamos recién es una ley muy particular y única porque considera la migración como un derecho humano. Mira. Y con la posibilidad de que podamos realizar los trámites de migración en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación, y teniendo en cuenta las garantías constitucionales que se establecen para facilitar el ingreso de migrantes de todo el mundo. Qué bárbaro. Quiero contarle a la audiencia, a todos los que están del otro lado, que estamos hablando con Gerardo. Corregime, ¿es Luka o Luka? Luka. Gerardo Luka Samoilov
ese apellido tiene ciertas características que representa también a la cultura búlgara. ¿Hay algún guiño idiomático también representado en eso, en los nombres y en los apellidos? Digo, hace poquito hablábamos con los últimos tristes sucesos de Armenia, ¿no? De lo que está sucediendo en este punto del globo. Y también ahí tenés el Ian, ¿no? Como casi representativo de esa colectividad también. ¿Pasa lo mismo con este cierre justamente de tu apellido y los búlgaros? Así es. Los apellidos búlgaros terminan en B corta, o en B larga, como quieras llamarle, para nosotros es B corta, y se los pronuncia como doble F. Cuando llegaban aquí a Argentina, al hotel de los inmigrantes, y se los registraba, sonaba como una F, con lo cual en los primeros migrantes se le insertaba el apellido en la doble F en vez de la B. Mirá vos. En los últimos migrantes, los últimos búlgaros que ingresaron al país, ya se insertaban el apellido, se hacían constar con la B corta. ¿Sí? Pero es característica propia de Bulgaria que todos los apellidos contengan la B. Mirá vos, estoy pensando, mirá dónde me voy medio borrachín yo, ¿no? Pero el vodka, el Smirnoff, que ahí tenés la doble F, tal vez no tenga nada que ver, pero me acordé de eso. Qué placer tenerte, Gerardo. Bueno, lo sumo a Juan también. Nosotros, te cuento también, Gerardo, para sentirnos casi como en una misma mesa de café, de mate, de un aperitivo, de lo que sea que podamos estar disfrutando juntos, que de hecho me podés contar si hay algo característico búlgaro por ahí para esta hora. Pero nosotros tuvimos un deseo, en realidad, que lo fuimos cada tanto llevando a la práctica, que era recorrer distintos restaurantes o sociedades de fomentos o clubes o asociaciones que respondían también a distintas culturas, ¿no? Así fuimos recorriendo parte de zona norte, de Capital, lo decía hace un rato. Todavía no tuvimos la suerte de disfrutar el arte culinario búlgaro. ¿Qué características tiene, si se puede resumir, tal vez en 4 o 5 puntos? Mira, el pueblo búlgaro tiene una gran antigüedad. Te relato, te digo que hay una ciudad, por ejemplo, Plovdiv, que tiene 8.000 años de antigüedad. ¡Qué bárbaro! Se dice que es una de las 3 ciudades más antiguas de la humanidad. Te iba a decir, una de las más longevas, 8.000 años, es una barbaridad. Exacto. Y bueno, desde Bulgaria nació el alfabeto cirílico, que se expandió a Rusia, por ejemplo, a todos los países eslavos. Es decir, el nacimiento del alfabeto cirílico es por intermedio de los hermanos Cirilo y Metodio, que eran búlgaros. Mirá vos. Y griegos, bueno, de parte de madre y padre, búlgaros y griegos. Por ese motivo es que no solamente la antigüedad del país, de la región, sino además la creación del propio alfabeto como base idiomática para los eslavos de esa región. Qué bárbaro. Vos sabés, Gerardo, que yo creo que lo más cercano que tuve, y creo que lo más claro también a la cultura búlgara, en realidad, es al concepto. Yo me reconozco con mis limitaciones, pero bastante melómano, y me encanta escuchar la música del mundo, y la música balcánica también tuvo como un ingreso acá importante, ¿no? Hablando de toda la región, porque dentro de lo que es los sonidos característicos, la música búlgara también tendrá mucho de esto balcánico que te hablaba, ¿no? Del lugar. Exacto. Mira, hablando de la comida que pasó un poco por alto, sí. Al ser un país tan antiguo, tiene influencia de muchas partes del mundo, o de la región, digamos. Bulgaria estuvo sometida durante 5 siglos al Imperio Otomano. Por ese motivo, Bulgaria también tiene mucha influencia del arte culinario árabe, turco y demás. Claro, otomano, persa. Otomano, persa, bueno. Claro. Pasaron tantas corrientes por allí, ya hablando de los tracios, que son los primeros nativos de Bulgaria, después siguiendo con los eslavos, los protobúlgaros que venían de la parte de Asia, y se ha formado el gen búlgaro, y además, bueno, hablando de la comida, tenemos muchos platos típicos. Claro. Quien conoce Bulgaria, como en mi caso, te puedo relatar que es infinidad la cantidad de menúes que hay en el restaurante o en los restaurantes. Qué bárbaro. Pero las características que tiene, digamos, son muy especiadas, tienen, no sé,
por excelencia algún tipo de animal que se consume, embutidos? ¿Por dónde va la comida búlgara, la típica, digamos? Como acá por ahí salís a comer un bife con papas fritas por ahí, o un asado, qué sé yo, una pasta. Mira, por un lado te digo que Bulgaria es el creador o la creadora del yogur. El Interesantísimo. bacilo, por la característica del clima, permite que ese bacilo se fermente y se crea ahí mismo el yogur búlgaro. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Parecido al griego o nada que ver? En realidad es más que nada búlgaro. Vos fíjate que el bacilo se lo tiene entre sus siglas Bulgaris, con lo cual Grecia en cierta forma copia esta receta, digamos, y el yogur es nativo de Bulgaria, digamos. Claro, mirá vos. Gerardo, otra de las comidas típicas es la banica, que es una comida hecha en base a una masa filo, con queso de oveja, y la comida búlgara es muy especiada. Es base del arte culinario búlgaro el uso de las especias. Claro. Qué maravilla. ¿Y tenés algún lugar para recomendar que vos digas, si querés en Argentina y principalmente poner en Buenos Aires, sus alrededores, si querés comida búlgara, anda a tal lugar? ¿A dónde tengo que ir? O ahora pedir, ¿no? Hacer el takeaway. Mira, hoy en día no tenemos un restaurante búlgaro. Sí, nosotros tenemos nuestra sede y allí mismo, no ahora, digo, por el momento de pandemia que estamos viviendo, realicemos distintas actividades, entre ellas almuerzos, y ahí ofrecemos comida típica búlgara, en la zona de Parque Patricios. Qué bárbaro. Pero si querés comer una comida similar a la búlgara, podés, la comida armenia es muy, muy parecida. Claro, yo me imaginé, vos sabés que en un momento que, bueno, últimamente como toda una concepción, producto de esto que marcás, de la cuarentena, del encierro, de estar en casa, de empezar a meterle mano a la comida, tomó mucha fuerza el kéfir. Por ahí algunos conocen de qué se trata esto, pero es un tipo de fermentación que yo pensé que era búlgaro. Hace un tiempo incluso lo había averiguado y me dijeron que era armenio. Esta vinculación entonces que hace Gerardo me lleva a pensar en eso. También pienso en esta cuestión como cultural o histórica, ¿no? Donde muchas de las justamente distintas culturas escriben mucho su historia, o la descripción está puesta en la geografía, ¿no? Teniendo en cuenta, digo, que en Sofía está el monte Vitolla, también ¿qué tan importante es para esos relatos o para esas leyendas, mitos, la propia historia que se fue escribiendo del país, esa geografía según tu criterio? Y la geografía búlgara es básicamente muy montañosa, muy verde, y a pesar de ser un país pequeño que tiene el tamaño de la provincia del Chaco, tiene distintos aspectos en su geografía. En el norte tenés Stara-Planina, que significa las montañas antiguas, las más vetustas, digamos, de toda la región búlgara. Después en el sur, la zona del Rodope, que es una zona con mucho pino, con mucha montaña. Después tenés la zona del mar, Llama-Llana, y después la parte más cercana a Serbia. Es decir, tenés todos los climas, tenés mucho verde, tenés mucha montaña, y el Mar Negro, que la verdad que es una cosa increíble. Es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pintámelo, haceme una imagen, contame, ¿cómo es? ¿El Mar Negro? Sí. La temperatura del mar no es tan fría como la acá de Argentina, en verano. Tiene momentos, depende de la corriente. Claro. Es transparente. Y es mar, no es océano, con lo cual no hay tanto movimiento de olas, ¿sí? Y es muy pintoresco, porque tiene construcciones griegas, tenés Nesebar, Sosópol, bueno, lugares de mucha antigüedad. Sumado a esto, mucha influencia griega. Claro. Y las mismas construcciones son muy, muy típicas de allí. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Y cuántos búlgaros hay en la Argentina? Digo, que han venido, ¿no? Pues ya sea en algún momento puntual donde se vio más fuerte la inmigración y después que han quedado ya, tal vez ya nacidos, por supuesto, aquí en Argentina, pero digo, ¿se tiene más o menos un número de búlgaros aquí?
Mira, si hablamos de búlgaros y descendientes, estamos hablando de cerca de 40.000 a 60.000. Todas distintas etapas. La etapa más fuerte de migración nace en el año 25 en adelante, hasta el 35. Después tenemos una nueva migración de los años 50, 50 y pico. La siguiente de los años 90 y la última cercana al año 2000. Mira, que han venido para nuestro país. ¿Es Argentina tal vez en cuanto a Latinoamérica el país con mayor presencia, o hay algún fuerte puntual? Además, digo, de otros países europeos. No, nosotros entendemos que acá en Latinoamérica, donde hay más cantidad de búlgaros, es aquí en Argentina y le seguiría a Brasil. Los lugares que se han asentado los búlgaros es aquí en Buenos Aires, en Capital Federal. Otro de los lugares es Comodoro Rivadavia, por la actividad petrolera. Me voy a quebrar. Claro. Yo soy de ahí, Gerardo, yo soy de ahí, me estás tocando mi fibra íntima, estoy sintiendo el viento en la quijada ya de Comodoro. Tremendo. Gerardo, déjame preguntarte esto porque estamos obviando algo que casi para mí hubiese sido iniciador de charla. No sé qué tan futbolero serás vos, pero yo que estoy pisando, bueno, ya superé apenas por un par de años, los 40, tengo como la gran referencia de lo que puede haber sido para mis ojos el Maradona búlgaro a Hristo Stoichkov, que empezamos incluso leyendo y con el álbum de figuritas y qué sé yo, a entender de qué manera podía leerse algo, porque claro, una cosa es cómo está escrito y cómo estamos acostumbrados nosotros a la lectoescritura española, y después, lógicamente, cómo es en extranjero y cómo es en este caso en Bulgaria. Pero ¿ha sido como para lo que nos representó a nosotros la figura de Stoichkov como una bandera mundial en su momento? Sí, para Bulgaria es muy considerado como jugador de fútbol, fue el emblema futbolístico del país. Lo fue. Y hoy en día se lo tiene muy en cuenta. Mira vos. Hristo Stoichkov. Sí, señor. Hristo, claro. Que acá algunos decían Hristo Stoichkov, ¿no? Lo tiraban así como a la recorrida, pero bueno, también puede llegar a ser por ahí complicado para alguno, pero muchos igual periodistas y relatores estudiaban bastante la cuestión del apellido. Pensaba en esto deportivo, Gerardo, también porque estoy pensando, vos me vas a saber corregir, pero yo hago una relación del búlgaro en la lucha libre, en el levantamiento de pesas, quizás hasta te diría en el boxeo, y también pienso como en una templanza y en un fenotipo físico muy representativo, como muy duro. ¿Es así? Es así, muy relacionado con levantamiento de pesas. Es un hombre fuerte que ha sabido soportar y sostener las dificultades del clima. Allá los fríos son muy duros, con lo cual no es fácil sostenerlo. Y vas a ver, depende dónde habite cada uno, vas a encontrar que quizás los del norte son un poco más altos, a veces en 1,90, 2 metros, hablando de varones, ¿no? Sí. Y ya en la capital, al tener más influencia tracia, pueden llegar a ser más bajos. Pero es una persona fuerte y dura y con mucha capacidad de resistencia. Claro, qué interesante. Gerardo, hoy por hoy, si uno quiere, bueno, insisto, hoy seguimos medio complicado, pero ¿cómo se viaja a Bulgaria? Y valores, aprox, porque entiendo que obviamente no está dentro de los lugares más directos. ¿De qué manera conviene viajar y en qué época del año? Cuando se pueda. Mira, en verano es la mejor época para viajar. Bien. En septiembre, verano europeo estamos hablando, ¿no? Sí, si uno puede elegir también, la primavera es muy buena para viajar porque no hay tanto turismo, uno si quiere tranquilidad, viajar más tranquilo. Es un país con pocos habitantes, con lo cual no va a sufrir la presión de la cantidad de gente para el que se quiere sentir cómodo y tranquilo. Y en el invierno no es recomendable, porque los fríos, como te decía, a veces alcanzan a 10 grados bajo cero, 15 grados bajo cero, entonces es difícil. Claro.
más Claro. que nada por la circulación, porque te vas a encontrar encerrado en un Claro. departamento y no es lo más conveniente para el turista, ¿no? Porque Claro, claro. le gusta salir. Pero si querés ir a la montaña, si querés ir a la nieve, tenés 2 ciudades o 3 donde podés esquiar y donde puedas hacer actividades de invierno. Ujú. Bansko y hay otra ciudad más, Claro, podés realizar actividades Sí. de esquí o cualquier actividad de invierno, digamos. sí. ¿Y cómo llego? ¿Vía qué? Mira, la vía más habitual, no hay vuelos directos, por lo menos que yo recuerde ahora, hacia la capital Sofía. Sí puedes hacerlo vía España, Bien. de ahí a Bulgaria, vía Francia, París, vía Italia, vía Milán, o puede ser también Roma, Ujú. también desde Turquía, de Estambul, vuelo haces escala y después vuelas a Sofía, y después a Medio Oriente, que ya es más lejos, Arabia Claro. Saudí o alguno de estos países, y después tener un vuelo hacia Bulgaria. Qué interesante, Gerardo. Qué bueno que es poder tenerte. Estamos viajando. Yo en lo personal cierro los ojos y me imagino eso que nos estás relatando, que nos estás compartiendo. Estoy pensando en algo que no quería dejar de compartir, porque yo no sé si fue un documental, si fue algo, imágenes en dron filmadas en esta zona de Bulgaria y alrededores, pero lo que más me sorprendió es la cantidad de cuevas, de grutas, de cavernas que hay a lo largo de todo el país. Pero la pregunta que quiero hacerte, porque tampoco sé y no tengo muy en claro a esta altura de nuestra propia historia contemporánea, si esa fisonomía también se hace, si en esa fisonomía decía, se hace posible habitarla, digo, si hay gente que viva en ese contexto o esto es más bien parte de, qué sé yo, de esa geografía que hablábamos antes, pero no habitable. En realidad, en general no es habitable. Yo tuve la suerte de visitar una cueva en el norte, donde está Araplaniná, que como te decía o como te contaba son las montañas más antiguas, Ujú. y estaba haciendo cerca de los 35 o 40 grados. Pa. Cuando entramos a la cueva con guías, ¿no? Creo que hacían no más de 5 grados, no Claro. más de 3 grados. Bajó Eh, estrepitosamente la temperatura, un microclima. Claro, y fue un golpe fuerte para mi hijo porque ese cambio de temperatura lo hizo en cierta forma descomponer. Qué bárbaro. Claro. Con lo cual habitar en una caverna es bastante complicado. Claro. Quizá Sí. cuando los búlgaros estaban sometidos al Imperio Otomano y tenían que resistir, se escondían en cuevas para conservar su cultura y tradición y su religión. Bueno, Principalmente. claro, salvando las distancias, Gerardo, a cuando recrudeció el conflicto entre Estados Unidos y Afganistán, lo que planteaban también era eso, y muchos decían, algo que creo que terminó sucediendo, que más allá de que todavía siguen habiendo focos de conflicto, digo, pero en su momento lo que planteaban era, iba a ser muy difícil para las fuerzas estadounidenses poder vencerlos teniendo en cuenta esa geografía. ¿Por qué? Porque conocían ese territorio que es muy hostil para cualquiera de una cultura parecida a la nuestra también, ¿no? Esto que relatás entonces, digo, es parte de la propia historia del lugar. Sí, es parte de la propia historia. Vos fíjate lo que pasó en Vietnam también, sí. Tal cual. Vamos al tema de cualquier conflicto bélico, donde ellos aprovecharon la geografía y el conocimiento del territorio para combatir y para resistir y en cierta forma para repeler al enemigo, ¿no? Claro. Sí. Todo en toda esa zona, ahí en Vietnam, Camboya y demás, sí. Se puede optimizar de esa manera el terreno. Aquí nuestro productor le gusta, ávido de nuevos idiomas, pregunta, primero si hablas el idioma vos, y segundo si acá hay algún lugar donde se pueda estudiar, y si es muy difícil o no. Yo hablo algo, no mucho ya, con los años de no volver a Bulgaria, perdí Claro. un poquito el idioma. Y sí, nosotros damos curso de idioma, tenemos una sede, ahora damos los cursos en forma virtual desde Bulgaria. Sí. Llamativamente hay un amigo, un miembro de la Fundación Argentino-Búlgara que da el curso de idiomas de allí hacia los alumnos de acá de Argentina.
Es una innovación muy interesante que hemos logrado para que un nativo de Bulgaria pueda dar los cursos. También tenemos una docente, una filóloga, Ruska Miteva Nikolova, que es la que también da cursos de idioma, ahora está convaleciente de salud. Y también tenemos otra traductora, filóloga, Rositza Stoyanova, que también da cursos de búlgaro y de ruso. Mira. ¿Es complicado? ¿Se asemeja al ya que nombraste el ruso, se asemeja a algo para situarlo, digo, en algún lugar mentalmente? Mira, creo que el ruso es más difícil, es más cerrado. En cambio, el búlgaro se lee como se pronuncia. Entonces, considero que yo por lo menos puedo entender algo de ruso sabiendo búlgaro. Claro, perfecto. Hace un rato, Gerardo, hablábamos, qué interesante. Evidentemente es algo que nos atrapa, esto de conocer un poco el mundo. Me llega un buen mensaje, un lindo mensaje que quiero compartírtelo. En este caso, nos escriben y nos dicen, la nomenclatura y apellidos de los búlgaros son realmente curiosos, dice el mensaje. Para su nombre utilizan el nombre del abuelo paterno y para el apellido el nombre del padre, diferenciado con el sufijo ov para hombres y ova para mujeres. Conocí un caso, me cuentan acá, que se llamaba Ángel Angelov, y esto podía dar lugar a que dependiendo de la generación, nombre y apellido, pueda pasar lo mismo. Es el caso de Ivana Ivanova. Así es. Lindo mensaje, Diego. También es parte de una curiosidad también. Y te explico el sentido de esto. A ver. Te explico el sentido de esto. Uno tiene el nombre de pila, por ejemplo, Emilio, Juan, Gerardo, bueno. Luego se pone el primer nombre del padre. Por ejemplo, si es Iván, Ivanov. ¿Sí? Sí, sí. Y el apellido, Stoyanov. Entonces se va a llamar Juan Ivanov Stoyanov. Ahí vas a reconocer quién es el padre. Qué interesante. Claro, claro, ¿sí? Claro. Creo que es claro lo que estamos diciendo. Sí, sí, perfectamente. Y esto también, ¿sabés qué me hace pensar, Gerardo? Me acuerdo mucho de mi abuelo. Digo, nada que ver, él era italiano. Pero digo, el peso o la importancia que ha tenido siempre, depende de las culturas, pero sobre todo para aquellas épocas, de la familia, ¿no? Y del linaje y de cómo... O sea, uno terminaba siendo definitivamente una respuesta de eso que daba el árbol genealógico. Por eso había como mucho interés de saber, y era como parte de ubicarlo de dónde venían, también en tanto movimiento campesino. Me acordé mucho de mi abuelo que me llevaba a eso, ¿no? A esa cuestión como familiar y regional de cada uno de los pueblos, ¿no? Porque ese concepto de pueblo también está como muy arraigado en nosotros. Así es, sí, el tema de la conservación de la cultura es muy importante. No por casualidad Bulgaria resiste 5 siglos al Imperio Otomano y conserva intacta su cultura, tradición y religión. Qué bueno. Por ese motivo, cuidar la familia, cuidar el origen de cada uno, fue importante para resistir y estar como hoy estamos, Bulgaria como un país independiente y soberano. Totalmente. Estamos en contacto con quien se encarga hoy de ser un gran difusor de la cultura búlgara. Tengo que preguntarte, Gerardo, sobre otro de los mensajes que llegan interesantes. Me dicen, fueron 2 mensajes. El primero era más encriptado. Para mí que decía, preguntale a Gerardo por la Jobska. Yo, hasta que no me puso después qué era, dije, no voy a cometer un error, a ver si me quieren tomar el pelo en el aire. Pero no, me dicen que acá es una ensalada búlgara, la más tradicional. Le va a gustar a Juan, dice además, porque tiene queso, tiene tomate y lo que más le gusta que es el pepino. ¿Es así? ¿Es esta mezcla? ¿Queso búlgaro, pepino y tomate? Eso sí, eso sí. Un queso blanco, queso de Saludos oveja, a Sergio Bonal. pepino y tomate. Y se le rocía un poco de copar, se le llama, que es un condimento búlgaro. Qué bárbaro. Bueno, vamos anotando nosotros todo porque, como te contamos, Gerardo, al principio, si hay algo que también lamentamos de nuestro movimiento en grupo, ha sido siempre nuestra inquietud por ir a buscar digo, lo culinario de las culturas. No va a faltar oportunidad. Recordanos, mejor dicho, a dónde vamos entonces o qué posibilidades tenemos para acercarnos a eso, a la comida búlgara. ¿A dónde era que teníamos que ir? Nosotros tenemos nuestra sede en el barrio de Parque Patricios, en la calle Atuel,
Nosotros, si quieres, yo te estoy pasando el mail de la Fundación Argentino-Búlgara. Por favor, sí, ¿cuál es? Fundación Argentino-Búlgara, sí. @gmail.com. Bien, impecable. Impecable. Anotamos todo esto va a estar a disposición de la producción también. Sí, Gerardo, perdón, te interrumpí. Y ahí se pueden comunicar con nosotros, no solamente para participar de los almuerzos, sino para conocer los cursos que tenemos, las actividades que desarrollamos, porque estamos vinculados directamente con la Federación Argentina de Colectividades. También realizamos actividades con el gobierno de la ciudad y tenemos, distintas colectividades búlgaras en el país: Chaco, Berizo, Comodoro Rivadavia y Buenos Aires, que también son insignias de la cultura y tradición búlgara. Impecable. El último mensaje no quiero dejar hay un montón, pero bueno, uno más que me gustó. Hablando de documentales, chicos, recomiendo que busquen la necrópolis de Varna, donde se encontró el tesoro más antiguo de Bulgaria. Incluso es más antiguo que el de las pirámides de egipcias. Sí, los tracios tenían muchas realizaciones en oro, de cientos de miles de años. Es decir, es increíble ver la perfección que tenían para trabajar y los materiales que utilizaban para realizar sus actividades y todos sus trabajos. Impresionante, impresionante, hay un montón de data. Bulgaria es el mayor productor mundial de rosa para el uso cosmético, me dicen por acá, y algunos otros, evidentemente, ha enganchado mucho el tema. Yo quiero agradecerte, Gerardo, sobre todo por tu tiempo, tu amabilidad, la claridad en tus conceptos. Ha sido un placer, y en cuanto esto se normalice un poquito, o tengamos la mejor manera de acercarnos a esto que nos recomendabas hacer, que es ir a probar los sabores búlgaros, ahí estaremos. Por lo pronto tenemos vías de comunicación bastante claras para sentirnos un poco más cerca. Gerardo, te quiero agradecer profundamente este contacto. No, ni por qué, te agradezco mucho a vos. En privado pueden pasar el número de teléfono, el correo electrónico, que ustedes también ya lo tienen, y conectarse con nosotros para todas las actividades que desarrollamos y realizar las consultas que consideren pertinentes. Fantástico, así va a ser. Muchas entonces. Gracias, Gerardo. Fuerte abrazo, Gerardo, un placer conocerte. Igualmente para ustedes, a su disposición. Gracias, querido. Bueno, arrancamos, Juanito, nuestro camino por las colectividades, sí, y fue de alguna manera también hacer punta acá, pero viajar por el mundo. Es impresionante. ¿No sabés la cantidad de mensajes que llegaron, Juan? Con el yogur griego, qué verso nos comimos. Sí, es que somos presos de... La hegemonía, es la información hegemónica. Que bueno, que alguien bajó la que era griega cuando se lo chorearon a Bulgaria, ¿no? Sí, bueno, pero ¿viste esa zona que ha cambiado tanto el mapa? Históricamente, bueno, en Bulgaria, por suerte, digamos, si te vas para atrás, creo que nosotros, más o menos aquellos mapas que conocimos en la secundaria del mundo, por así decirlo, no ha cambiado demasiado, pero sí toda la otra zona que ya conocemos, ¿no? Yugoslavia, lo que era. Vimos nosotros un mundial, varias competiciones con yugoslavos, que después eso, bueno, se desgranó. Gerardo Luka Zamailov, presidente de la Fundación Argentina Búlgara y además el vicepresidente de toda la Federación Argentina de Colectividades, estuvo aquí en Otra Galaxia y lo escuchaste a través de Radio SIF.